Y en relación a las alergias también es algo súper interesante porque como es una condición familiar, tiene que haber alguien en la línea tanto materna como paterna, ya sea por abuelos, tíos, que sufran alergia y el chamo nace con esa condición porque es una condición inmunológica. Pero como el entorno familiar es así, muchas veces no buscan atención, muchas veces no son tratados. Porque bueno, todos en la casa somos alérgicos, todos en la casa nos da estornudo, nos da picazón, nos da moquito. Y entonces no hacemos nada. Y quizás de alguna forma retrasamos la atención. Hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos va a interesar muchísimo porque no es tan común el hablar de medicina del sueño, de apnea del sueño, pero lo vamos a hablar en los niños, porque siempre uno asocia el problema de apnea con los adultos, con las personas más obesas, con algún trastorno desde el punto de vista maxilofacial o de otorrino. Para ello vamos a tener hoy dos súper expertas, que uno es la doctora Kelly Méndez, que es otorrino. Ella es graduada en el Carlos Arévalo, en el hospital, y tiene estudios desde su iniciación hasta avanzados con Rodolfo Lugo en el Centro de Monterrey de Apnea del Sueño, que es un centro que tenemos en Centroamérica y Latinoamérica, es el mejor centro y más famoso. Y después tenemos a la doctora Verónica de Abreu. Verónica es Turroncas Venezuela, ya es súper conocida. La verdad que es la odontólogo que lidera la bandera del ronquido, de la medicina del sueño en el área odontológica. Yo me sentí que debía invitarlas a las dos porque realmente ellas tienen un conocimiento del mundo del sueño extraordinario y bueno, ellas van a ser prácticamente las que van a dirigir esta conversación. Yo quisiera que describieras, Kelly, de verdad, ¿cómo es tu consulta con los niños que sufren apnea del sueño? ¿Cómo es el abordaje? ¿Cuáles son los casos más comunes? Vamos a empezar por ahí. Bueno, me encantó que empezaras comentando de que no es una patología exclusivamente del paciente adulto ni del paciente obeso. Resulta que los pacientes pediátricos o los más pequeños pueden sufrir de apnea del sueño. ¿Qué pasa? Que hay una cultura de que si vemos a los niños que quizás respiran con la boca abierta o pudiesen roncar, pues los papás me dicen a mí, pero es que es igualito a su papá, ronca como su papá. Y entonces lo tienen normalizado. Y resulta que en el paciente pediátrico roncar ya es un signo de alarma. Roncar está indicando que esa vía respiratoria se está obstruyendo en algún punto. Entonces eso hay que atenderlo. Y hay que demostrarle a los familiares o ellos tienen que concientizar que no es una conducta normal. Entonces estos pacientes tienen que ser atendidos, tienen que ser evaluados toda la vía respiratoria superior y buscar la causa. Las causas pueden ser varias, pero bueno, lo más frecuente es que tengan hipertrofia de adenoides, hipertrofia de amígdalas, hipertrofia de cornetes o la combinación de cualquiera de esas condiciones. Y adicionalmente pueden tener asociados problemas inflamatorios como la rinitis, que no estén controladas, que no estén tratadas. Y en relación a las alergias también es algo súper interesante porque como es una condición familiar, tiene que haber alguien en la línea tanto materna como paterna, ya sea por abuelos, tíos, que sufran alergia y el chamo nace con esa condición porque es una condición inmunológica. Pero como el entorno familiar es así, muchas veces no buscan atención, muchas veces no son tratados. Porque bueno, todos en la casa somos alérgicos, todos en la casa nos da estornudo, nos da picazón, nos da moquito. Y entonces no hacemos nada. Y quizás de alguna forma retrasamos la atención. O también puede tener un trastorno de crecimiento y desarrollo, pero se parece al papá y tampoco le dan importancia. Pero el papá tuvo que tener una ortodoncia de distracción y de ampliar su maxilar y
y creen que todavía porque es niño no debe intervenirse o no debe iniciarse un tratamiento. Y es así, ¿verdad, Verónica? En estos días tratamos un paciente, empezamos tratando al papá, que acudió por síntomas de ronquido, de apnea obstructiva, y cuando lo evaluamos, su arquitectura maxilofacial era hipoplásica, el tercio medio, el tercio inferior, y bueno, resulta que los problemas eran alteraciones anatómicas. El papá empezó el tratamiento y en ese interín en que empezamos a manejar, se establece una relación médico-paciente un poco más cercana. Resulta que el señor nos trajo al hijo y el hijo tiene las mismas características anatómicas maxilofaciales. Pero no es sino hasta que el paciente sabe que eso es una condición que le puede traer problemas cuando busca atención y dice, bueno, mi hijo se parece, vamos a atenderlo. Verónica, ¿cómo lo manejas tú cuando te llega desde el punto de vista odontológico? Porque de repente te traen al niño porque tiene bruxismo, trilla los dientes en la noche de una manera ensordecedora, eso no es normal, la mamá sabe que no es normal. ¿Cómo lo manejas? ¿Qué es lo que pasa? Lo primero, obviamente, lo mismo que estaba diciendo Kelly, voy a hacer una acotación. Muchos papás dicen que el ronquido es síntoma de que el niño está descansando. Y te dicen, es que él estaba agotado y roncó toda la noche. Lo mismo pasa con los adultos. Y eso no es así. O sea, el ronquido no es normal. No es normal ni en niños ni en adultos. Obviamente en adultos hay ronquidos habituales, hay ronquidos que son patológicos, entonces eso lo tenemos nosotros que diagnosticar, pero lo primero que tenemos que saber es que el ronquido no es normal y el apretamiento de dientes tampoco, porque existe una asociación importante entre lo que es la apnea obstructiva del sueño. La apnea no es más que pausas respiratorias que ocurren mientras el paciente está durmiendo, y esas pausas son productos de que ocurre un bloqueo en el paso de aire en alguna zona. Generalmente eso va acompañado del ronquido, que la doctora Kelly nos va a poder decir un poquito cómo es esa intensidad que uno puede encender las alarmas y decir, wow, este ronquido sí es lo que la doctora me estaba diciendo, es de intensidad variable, es que de repente hay un silencio y de repente hay un ronquido, es porque obviamente hubo una pausa y el paciente hizo un sonido más grande o de intensidad mayor porque intenta volver a respirar. Entonces, eso es lo primero que debemos saber. Y lo otro es que el apretamiento dentario tiene una íntima relación con las apneas obstructivas del sueño. Se ha visto que cuando ocurre una apnea, que es esa pausa respiratoria, hay una tonicidad muscular para que el paciente intente respirar nuevamente, y esos músculos masticatorios tienen esa tonicidad. Además que también se altera el sistema nervioso simpático, o sea, hay alteraciones de humor, porque el paciente no descansó correctamente, y eso pasa en niños y pasa en adultos. Entonces hay un apretamiento que es por un tema de humor también que el paciente tiene durante el día, y hay un apretamiento también, un bruxismo diurno. Kelly, y un poquito asociado con lo que está hablando Verónica, el déficit, los niños con déficit de atención o hiperactividad también está muy asociado con este tema. Sí, ¿no? Exacto. Dos cosas para continuar lo que mencionaba Verónica, y es que hay algo muy interesante con el paciente pediátrico, y es que si tenemos que hablar de los dos grandes grupos, el paciente adulto, cuando no duerme bien, de repente en el día está súper irritado o está somnoliento, de repente está agotado, tiene cambios de humor, etcétera, tiene un agotamiento excesivo. En el paciente pediátrico puede ocurrir todo lo contrario. El paciente tiene un exceso de energía, pero increíble, y no se cansa con nada. En efecto puede tener alteraciones conductuales, alteraciones de comportamiento, y entonces ahí viene también el compromiso de la parte neurológica del paciente pediátrico, porque al final está en pleno crecimiento. La canalización de emociones, las alteraciones de comportamiento, cómo manejar las emociones, vienen dadas por una estructura que está en nuestro cerebro, una zona de nuestro cerebro que se llama zona prefrontal. Y tú necesitas dormir bien para que esa zona funcione perfectamente, y sobre todo en el paciente pediátrico que tiene una interacción constante con el mundo exterior. Entonces son niños que no saben controlar sus emociones, entonces son niños que andan rabiosos y andan haciendo pataletas. Y viene otra vez allí el papá y dice, es que es un niño que hace pataletas a cada rato, él es así. Yo era así cuando estaba pequeño. No, algo está pasando. El niño está demostrando que algo está ocurriendo. Entonces empiezan, esas son las alarmas.
hay que ver comportamiento del niño, no solamente en casa, con el resto del entorno, cómo es su comportamiento, cómo es su humor, porque créeme que vamos a encontrar algo allí. Diagnosticarlo bien y no medicarlo, porque muchas veces puede llegar un momento de que para solucionar van a ocultar el problema y lo van a medicar. No, eso es, pero está pasando muchísimo que hay demasiado sobrediagnóstico de trastorno de hiperactividad. Y resulta que no es un trastorno de hiperactividad como tal, sino que es el trastorno respiratorio del sueño que hace que el niño se comporte así. Entonces están siendo tratados ya por una patología que no tienen. Entonces eso es súper, súper, súper importante tomar en cuenta. Y yo quiero hacer una acotación, no solamente eso es lo que pasa mucho con la apnea obstructiva del sueño, porque lo que yo siempre digo, solo el 10% de la población que sufre de apnea obstructiva del sueño está siendo diagnosticada y tratada actualmente. Y hay muchas patologías que están asociadas a la apnea obstructiva del sueño. Y resulta que están tratando probablemente en adultos una hipertensión, en niños un déficit de atención e hiperactividad, pero la enfermedad de base del paciente no es esta. La enfermedad de base del paciente es una apnea obstructiva del sueño. Entonces tenemos que hacer un diagnóstico realmente exhaustivo e integral, y por eso esta rama de medicina del sueño, que es una rama que va en constante crecimiento y en constante evolución, tanto educativa como de personal. Gracias a Dios hemos logrado consolidar un grupo importante nosotros aquí en Venezuela y trabajamos todos de la mano, y la idea de estos programas, creo, y de todo, y de nosotros que estamos dando educación no solamente a los pacientes sino también a los profesionales, es que cada día seamos más diagnosticando estas patologías y diagnosticando a esos pacientes que probablemente no saben ni lo que tienen. Nosotros en consulta, a mí me impresiona porque el doctor Laplana ya tiene un ojo clínico para los pacientes que es impresionante. Y el doctor, muchas veces ya en la consulta, el doctor ya comienza con unas anamnesis y con ver una radiografía y con ver el perfil del paciente, que es lo que estaba hablando la doctora Kelly, ya empieza a hacer unas preguntas encaminadas a ver si ese paciente es un paciente que tiene algún trastorno respiratorio, y es impresionante la cantidad de pacientes que uno lo tiene que hacer con muchísimo cuidado, porque él estás tocando una parte íntima del paciente que no lo ha comunicado a nadie, porque tú le preguntas sexo femenino, una mujer muy linda y todo, pero le digo, ¿y usted ronca? Oye, es delicado, tienes que abordarla muy bien para que eso, la persona se abra realmente y te comunique el mensaje correctamente. O puedes tocar una fibra sensible si viene la pareja y tú la estás interrogando y resulta que cuando empiezas a indagar, el mismo ronquido ha fragmentado tu relación de pareja. El mismo ronquido te ha alejado de esa persona que duerme contigo, seas mujer, seas hombre, y quizás pues se han tenido que separar eventualmente hasta que uno busca ayuda. Entonces, esto es mucho más complejo de lo que se ve. De hecho, se considera que es una causa de separación y de divorcio. Entonces, en la población adulta está generando muchos problemas de convivencia, y bueno, en el paciente pediátrico, problemas en su crecimiento en general, que si no son atendidos a tiempo van a terminar siendo adultos con cierta cantidad de problemas. Entonces, no es un tema a desestimar, hay que prestarle atención, y como me decían mis profesores siempre, si tú no lo piensas, no lo vas a conseguir y no lo vas a diagnosticar. Y es por eso que el doctor ya ve pacientes y ya sabe. Tiene que hacer el despistaje. Eso es prácticamente con todos los pacientes que te entran a consulta. No puedes ir enfocado de que, bueno, le voy a ver solo los dientes, o yo solo le voy a ver la nariz y de repente le veo, qué sé yo, al paciente alguna estructura anatómica que no está bien, que está grande, y no lo puedo dejar sin evaluarlo, sin revisarlo, sin orientarlo. Es mi responsabilidad como profesional. Bueno, y esto que estamos haciendo ahorita es una educación hacia la comunidad. Absolutamente. Entonces eso es realmente lo que necesita, porque cuando vean este podcast, la gente va a pensar en un sobrino, en un nieto, en algo, y se le van a sonar las alarmas y va a pedir ayuda, ¿ok? Otro tema que está muy relacionado con la apnea en adultos, y por supuesto, me imagino, ustedes me lo van a corroborar, es la obesidad. La obesidad también nos ha golpeado mucho, sobre todo ahorita que con el tema pandemia. De hecho, se han elevado las cifras significativas, no solamente del paciente adulto, sino del paciente pediátrico, porque bueno, empezó el sedentarismo
a ser muy intenso. Los chamos dejaron de ir a jugar fútbol, a hacer gimnasia, natación, todo el día encerrado en casa, comiendo, desajustes en los horarios para comer, para dormir, la calidad de los alimentos por facilidad, quizás menos, de menor calidad, y entonces la población infantil ha sufrido mucho con este tema de la obesidad, y bueno, y el paciente adulto también. Entonces, eso te genera un factor de riesgo para que puedas presentar un trastorno respiratorio para dormir, como la apnea. Entonces, cada vez estamos siendo más obesos. Esa es la realidad. Claro, es que las calorías que quema un niño con la actividad normal que tenía en su colegio, de ir caminando en los recreos, todo eso, de repente se paró en seco, el niño está aburrido en casa, come probablemente el doble, juega, no se mueve, y por supuesto se ha hecho un tema de problemática sobre el tema de obesidad y la apnea. Existe una estadística que dice que aproximadamente el 70% de los pacientes que sufren de sobrepeso sufren de trastornos respiratorios de sueño. Una de las cosas es el acúmulo de grasa en la zona del cuello, el acúmulo de grasa en la zona abdominal. Eso hace que necesites mayor cantidad de esfuerzos respiratorios para intentar respirar. Obviamente, si tienes acúmulo de grasa en la zona perifaringia, hay mayor colapso a nivel de la vía aérea. Entonces, esa es una de las características. Y tomando un poco en consideración de lo que el doctor estaba hablando, mientras usted hablaba, doctor, que habló un poquito del tema de las tablets, de los videojuegos, existen muchos trastornos de sueño. Hay más de 80 trastornos de sueño y los niños no se escapan de ellos. Y una de las cosas que nosotros debemos medir en niños, y es una recomendación que se lo hago mucho a los papás, porque nosotros muchas veces pecamos y lo digo yo también como mamá, que uno en muchas ocasiones estás cansado, necesitas llegar a la casa a cocinar, le das la tablet, ve la televisión, agarra el teléfono, y tenemos que tener nosotros una higiene de sueño en los niños. Eso es importantísimo. Y me gustaría ver si tú puedes también apoyarme un poquito con el tema de higiene de sueño en niños, porque el uso de las tablets, el uso de los videojuegos, nosotros lo debemos controlar y lo debemos restringir para que esos niños descansen realmente de manera correcta. Exacto. Bueno, ¿qué pasa? Tampoco podemos satanizar la tecnología, es verdad, es muy buena, es genial, los chamos tienen una interacción también interesante. Sin embargo, el problema es cuando nos flexibilizamos demasiado en el entorno familiar. Porque es más cómodo, estás ocupado, tienes millones de cosas que hacer, toma el teléfono, toma la tablet, toma el televisor y listo. Pero deben establecerse ciertas rutinas saludables. Los chamos no deben exponerse a estos dispositivos que tienen una luz específica que se llama luz azul, que estimula demasiado al paciente. Entonces eso hace que se puedan generar trastornos en la conciliación de sueño, en el mantenimiento, etc. Entonces por lo menos no deberían estar expuestos a este tipo de tecnologías 2 horas antes. 2 horas antes. Suena muchísimo cuando tienes al chamo fastidiado todo el día en la casa, o tú estás a punto de dormir o tienes cosas que hacer y no lo aguantas. Y yo lo entiendo y me ha pasado y lo he visto. Pero hay que minimizar la exposición, sobre todo en la noche antes de dormir, para que ellos puedan tener una conciliación lo más natural posible. Segundo, el momento de dormir debe ser un momento agradable. El chamo tiene que ponerse su pijama, cepillarse los dientes, preparar su camita, el peluche que le guste, la temperatura del cuarto adecuada. No debe tener luz preferiblemente, pero por si alguna razón hay algún temor o algo, una luz tenue. No debe haber ruido, porque entonces mandas al chamo a dormir, pero hay un montón de ruido afuera. Entonces hay que ser considerados con el entorno, y eso, pues, al final los hábitos se aprenden del representante o del adulto que esté allí. Y eso es lo que va a permitir que eso se mantenga en el tiempo. Igual hay que considerar que es bueno que cumplan sus ciclos de sueño que son acordes para su edad. Generalmente los horarios en los chamos son un poquito más largos, pero entonces si el chamo se queda dormido a las 12 de la noche y lo tienes que parar a las 5 para ir al colegio, está durmiendo 5 horas, es muy poco tiempo. De repente, si usted duerme 5 horas, está feliz y contento cuando se despierta, pero es que
mientras más pequeños, requieren más tiempo para dormir y descansar. ¿Y si la calidad del sueño no es buena? Y si la calidad... Horas, imagínate, nada. Es absolutamente nada. Entonces, pues obviamente no van a ser niños que rindan académicamente, que emocionalmente estén bien y que estén saludables. Todos esos aspectos hay que visualizarlos, hay que investigarlos y hay que prestarles atención en casa. ¿Okay? Otra de las cosas que estamos hablando del tema de sueño, Kelly, hemos hablado mucho nosotros de la sintomatología diurna, como es el síndrome o como es el déficit de atención e hiperactividad. Pero en la noche también hay sintomatología que el representante puede evaluar o conductas que puede evaluar en el niño. ¿Cuáles son esas sintomatologías, Kelly? Bueno, fácil, primero tienes que estar pendiente. Y si tú mandas al chamo a acostar y lo ves al día siguiente, es muy difícil, ¿verdad? Entonces hay que empezar a prestarle atención cómo es la dinámica de él para respirar. Nuestra respiración debe ser fluida, suave, tranquila, un patrón sencillo. Si tú empiezas a observar que hay esfuerzo para respirar, que se te pueden marcar las costillitas, que se te marca aquí en esta base del cuello o las alitas nasales se mueven mucho, eso significa que él está requiriendo un esfuerzo extra para poder respirar. Si de repente hiperextiende el cuello, si se mueve mucho, si escuchas francamente el ronquido o quizás no es un ronquido pero es una respiración oral bastante fuerte, la boquita abierta, quizás si babea mucho, puedes escuchar el rechinar, el bruxismo del paciente, o de repente si ya pasó el tiempo del control de los esfínteres pero todavía está mojando la cama, esas cosas te pueden decir el chamo no está durmiendo bien, algo está pasando. Entonces esas cositas hay que prestarle atención y el papá tiene que estar ahí. Sí, observación. Darle vuelta y ver cómo está durmiendo. Y a mí me gustaría también hablar un poquito de cómo encaminamos nosotros la consulta ya como profesionales. Y lo digo porque nosotros cuando llegan pacientes a la consulta y muchas veces el odontopediatra o el ortodoncista se enfoca en la maloclusión, por ejemplo, del paciente. Uno de los signos clínicos que tienen los pacientes que sufren de algún trastorno respiratorio, además de las ojeras, se ven pacientes probablemente caras largas, se ven pacientes que tienen, cuando tú el odontólogo lo ve en consulta, tienen un paladar profundo. Entonces nosotros, o el odontopediatra o el ortodoncista, generalmente comienza en un tratamiento para esa maloclusión. Pero nosotros no debemos enfocarnos solamente en ese tratamiento para la maloclusión, porque hay que buscar qué fue lo que sucedió para que el paciente tenga esa maloclusión. Y ahí es donde interviene el otorrino, porque en muchos de esos casos es porque existe una respiración bucal. ¿Y por qué existe una respiración bucal? Porque hay una obstrucción de la vía aérea en alguna zona que está haciendo que el paciente no respire correctamente por la nariz, y la respiración tanto en niños como en adultos debe ser una respiración nasal, no debe ser una respiración bucal. Los pacientes que respiran por la boca, por eso la doctora Kelly dice que muchas veces el paciente se babea porque tiene la boca abierta durante la noche, esos pacientes que respiran por la boca trae otras consecuencias craneofaciales en su momento de crecimiento, por eso es que es importante diagnosticarlos a tiempo. Y en ese momento nosotros debemos hacer una interconsulta con el otorrino para evaluar qué está pasando, porque en muchos casos los papás le huyen al momento de una cirugía, pero hay que evaluar nosotros realmente si ese paciente necesita una cirugía. Sí, porque el papá siempre va a hacer protección y el papá siempre va a decir, es demasiado niño, intervenciones no, déjalo crecer, que eso probablemente se va a arreglar solo con el crecimiento y desarrollo del niño. Y eso en algunos casos porcentualmente puede ser verdad, pero hay casos de altísima cronicidad, agudez, que realmente necesita un procedimiento para que el niño entre en una salud desde el punto de vista de salud del sueño. Es así. De hecho, quizás muchos de los que están escuchando esto dicen, pero ¿dónde lo llevo primero? ¿El otorrino o el odontólogo? Bueno, quizás, y creo que eso es lo que estamos tratando de armar como una forma organizada para que los familiares, los pacientes sepan a dónde acudir, porque a veces se sienten perdidos y me consta y lo digo con los pacientes y digo, pero yo pensé que eso no lo veía tal o debía esperar que creciera. Como lo acabo de comentar, hay que esperar que crezca el niño y eso se va a resolver. Y la mayoría de las veces no es así. ¿Qué pasa? Hay
algo importantísimo en relación al tema de cirugía, que es una palabra gigante cuando tú se lo vas a decir al papá. El chamo tiene que ser operado y de repente tiene 3 años. No, pero él está muy chiquito. No le puedes quitar. Como se comentó inicialmente, la causa más frecuente, no es la única, pero la causa más frecuente es que el tejido de las adenoides y las amígdalas esté muy grande. En una vía respiratoria chiquitita, ese tejido tan grande me va a quitar espacio para que pase el aire. Entonces tú le tienes que decir al papá, hay que quitar ese tejido. Pero resulta que nuestra sociedad ha crecido y ha creído que ese tejido es el que nos protege. Si nos quitan ese tejido, vamos a perder inmunidad y nos vamos a enfermar más. Y pues no es así. Ese tejido se va a quitar en el momento que esté generando problemas. Porque hay un grupo de pacientes que ese tejido no les genera problemas, creció en efecto, involucionó el tejido, es decir, se puso chiquitito y ya, listo, se acabó el problema. Pero hay ciertos pacientes que tienen condiciones como hiperreactividad de la vía respiratoria, que tienen cuadros de rinitis alérgica, que tienen asma bronquial, que ese tejido ya está hipertrófico, es decir, está grande. Ese tejido debe ser removido porque las consecuencias negativas superan, pues, y no se puede, no se les puede dar larga, precisamente porque van a tener problemas craneofaciales, van a tener problemas de maloclusión, problemas de crecimiento, incluso pondoestatural, ganancia de peso, talla. Son chamos que se enferman mucho, que no comen bien, que no descansan. Entonces, es cierto que hay un temor en la cirugía, pero también me pasa que cuando yo le explico a los familiares, a papá y mamá, mira, esto, lo que está pasando es esto, los beneficios van a ser esto, ellos lo comprenden, acceden y después, cuando ven los resultados, dicen, fue lo mejor que puedo haber hecho. ¿Por qué no lo hice antes? Porque no lo hice antes. Pero el por qué no lo hice antes es porque quizás no tuvieron la información correcta. No tuvieron esa confianza de saber por qué tengo que hacer esto. Entonces, bueno, precisamente estas actividades son para eso, para que los pacientes sepan a dónde ir, buscar gente que esté, pues, en efecto capacitada para que te pueda dar una orientación especializada y hagas lo correcto y hagas lo mejor para tu chamo, para tu bebé o el paciente que sea. Y nosotros desde el punto de vista de ortodoncia, lo hemos hablado mucho, darle una estabilidad real al paciente, porque si nosotros mejoramos una maloclusión, pero el paciente sigue respirando por la boca, ese tratamiento no va a funcionar. No va a funcionar. En un corto, mediano o largo plazo, pero no va a funcionar. Eso yo lo digo mucho también en casos, sobre todo de pacientes que están en la adolescencia o gente o que está pasando 20, 21 años. Estamos viendo cada vez más, y corrígeme si no es así, pacientes jóvenes con apneas obstructivas del sueño importantes. Yo estoy impresionada cada vez que nos llegan pacientes de 21, 22 años con problemas de apnea obstructiva del sueño, y esto quiere decir que son pacientes que lo vienen arrastrando desde una edad pediátrica. Yo la verdad le digo a las dos, oyéndolas hablar, es realmente lo que todos debemos hacer. Tenemos que seguir esforzándonos en educar al gremio odontológico, al gremio médico, a mayor profundidad, que vaya cada vez más personas expertas en el área del sueño, porque es un problema inmenso, y cada vez que me meto en este tema veo que hay deficiencia de personal para la atención correcta de la medicina del sueño. Todavía tenemos que formar más gente, aprender más, compartir. De verdad, bueno. Sí, a mí me encanta todas estas actividades y me encanta y me pasa bastante y es súper reconfortante cuando el paciente ya terminó la consulta y dice, qué bueno, ya me voy contenta, ya me explicó, ya lo entendí, ya comprendo qué está pasando. Mi chamo necesita ayuda. Igual que tus pacientes, yo estoy muy feliz que estés con nosotros hoy. De verdad ha sido un placer tenerte en La Plana Bologna Podcast. Con mucho gusto. Y de verdad, gracias Verónica. Yo no hubiera podido hacerlas tan amena y tan educativa y tan buen nivel
que gracias a que estás con nosotros. Yo le quiero agradecer a Kelly porque la verdad que en todo lo que yo le propongo en cursos, Kelly, vamos a hacer esto, ella siempre está ahí. Es que hay que aliada ser con así, hay nosotros. que ser así. La verdad que hemos Hay que ser logrado un tenaces, equipo- creativos y avanzar. Sí. Sí, De es verdad, eso. gracias y bueno, nos vemos próximamente.